Ahí arriba. Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar unos minutitos para que vayan ingresando y para que vaya ingresando la gente de la casa, que hoy me prestaron esta locación porque sigo sin internet. Avisen cuando me van escuchando y cuando me van viendo, así ya arrancamos. ¿Cuánto delay que tiene esto? Hola, Anto, ¿cómo estás? Bien, ahí entrando. Bueno, espero que anden bien y que se estén cuidando mucho con este inicio del pico y que no nos asustemos, simplemente es cuidarnos. Hola Tizi, ¿cómo va? ¿Cómo va Elisa? Qué bueno que ya van entrando. Bueno, les cuento que tuve que pedir cambio de casa. Hola Meli, porque no... Fivertel me dejó muy a pata, me van a conectar a internet recién en unas semanas, así que bueno. Hola Ailén, hola Cami, hola Delphi, hola Nazarena. Así que bueno, ahí estoy en la casa de mi hermano. Bueno, vamos a dar inicio un poco a lo que es el encuentro de hoy. Nuestra idea era cerrar lo que hace a Grecia, ¿no? Presentando un poco lo que es la clase 3, que sitúa, es la que mejor sitúa la tercera oposición, que es entre Fisis y Nomos, y a la vez vamos a hacer un momento para consultas y para presentación de lo que va a ser la unidad número 3, donde vamos a trabajar ya lo que es la problemática de la percepción, pero vamos a arrancar desde la Edad Media, o sea, estaríamos pasando de lo que es la antigüedad, que estamos trabajando acá con Castoriadis, ya estuvimos ubicando los grandes clásicos que son Platón y Aristóteles, y pasaríamos a Occam, a Berkeley y a Hume, no de un saque, sino que iríamos de manera paulatina, pero para tratar de pensar un poco cómo van ubicando la problemática de la percepción, ¿no? Hola Hernán. Yo creo que les había dicho que la clase, o sea, la siguiente clase que nos quedaba por trabajar de Castoriadis, que es la del 9 de marzo del 83, creo que se los dije, inicia con un repaso, ¿no? Yo les recomiendo muchísimo la lectura de este repaso porque resitúa un montón de cuestiones que a veces se pierden en el recorrido que uno intenta hacer de estas clases de Castoriadis, que son muy exhaustivas y que tocan primero, problematizaciones de cuestiones que no habíamos quizás visto hasta la fecha, y por otro lado el vocabulario no solamente es complejo, sino también que muchas veces es griego, y toca incluso filósofos que no hemos trabajado, o sea, no sé, dudo que hayan trabajado Genófanes en la escuela secundaria o el año pasado en lo que es filosofía. Pero bueno, vamos a resituar un poco lo que es ese retrabajo, ese repaso, que lo van a encontrar al inicio de la clase, donde retoma la cuestión trabajada con Heráclito y la cuestión trabajada con las dos oposiciones, y después directamente en la página, esto que les estoy diciendo está en la página 293. Y ya en la 294 se mete con lo que es la oposición entre Fisis y Nomos, ¿no? Si tuviéramos que hacer una traducción salvaje del latín al español, perdón, del griego al español, que son cuestiones que yo no manejo, podríamos decir que ese nomos está relacionado con lo que es la ley divina, a condición de tener en cuenta que cuando hablamos de ley divina no estamos hablando de las divinidades propias de las religiones actuales, ¿sí?
sino de lo sacro de la ley, ¿no? Esto de que es algo que es instituido. Por lo tanto, también podemos decir que nomos tiene que ver con algo del orden de la convención, ¿sí? Es algo del orden de lo convencional, de lo que se conviene, de lo que se acuerda. Y si habláramos de lo que es la physis, estaríamos hablando de lo que es la naturaleza, pero la naturaleza en su estado salvaje, si se quiere, ¿no? En este estado de ecosistema natural. ¿Se acuerdan cuando planteábamos la cuestión de la imaginación elemental de los animales, que decíamos que había un cerramiento en relación a la clausura animal o a la clausura de lo biológico donde se responde con el bagaje genético? Bueno, ahí estaríamos hablando de algo del orden de la physis, ¿no? Entonces, esta oposición entre physis y nomos, que también viene a tener lugar dentro de lo que es la creación de la filosofía griega, que recordemos que tiene un doble movimiento porque es una filosofía en acto, ¿sí? No perdamos la fuerza política de esta creación. Entonces, justamente para ubicar un poco esto, lo que nos dice Castoriadis es, hasta acá estábamos hablando del nacimiento de la filosofía como una actividad explícita, ¿no? Como esto de dar cuenta del mundo. Pero lo que no tenemos que olvidar es que hay un doble nacimiento de la filosofía. ¿Se acuerdan que es lo primero? Hola, Pame. ¿Se acuerdan que es lo primero que situábamos en términos de... Perdón, voy a checar así. Que lo primero que situamos en términos de la hipótesis o de lo que va a tratar de trabajar el texto era el doble nacimiento de la filosofía, porque justamente es una filosofía en acto que surge como una lucha política, y por favor tomen nota de eso, como una lucha política dentro de la comunidad. A ver, ¿qué significa que la filosofía en acto es una lucha política dentro de la comunidad? Significa que hay un cuestionamiento del orden del instituido. Entonces, si tenemos que intentar establecer una relación con textos anteriores que venimos viendo de Castoriadis, lo que podemos decir es que cuando él habla de sociedades autónomas y ubica la polis griega, la filosofía en acto, ¿sí?, será uno de los elementos fundamentales que producen la apertura y la autonomía de la polis griega. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿quién establece la ley y con qué criterios? ¿Sí? Esto lo van a encontrar en la página 300. Déjenme ubicarlo en el texto. Lo van a encontrar en la página 300. Y lo van a encontrar con un recorrido que es bastante interesante, digamos, antes de llegar a la página 300 se van a encontrar con una problematización que recupera Castoriadis de los distintos filósofos de la Grecia, de la primera polis y de la Grecia clásica, y justamente dicen, fíjense, que dice, surgió una filosofía en acto, ergo, y no simplemente logo, en palabras, como lucha política dentro de la comunidad. Filosofía en acto porque la apuesta de esta lucha no es obtener ante todo tal privilegio, sino cuestionar el orden instituido. ¿Quién establece la ley de la ciudad? El nomos, y con qué criterios. ¿Sí? Guardémonos esa pregunta, tratemos de situarla, porque Castoriadis lo que va a decir, y por favor me avisan si voy demasiado rápido, se pierden o quieren que retomemos algo. Castoriadis lo que va a decir es que la oposición que se da entre physis y nomos estaba establecida implícitamente ya en la filosofía griega, y que acá al término de nomos no se le opone el término de physis, ¿no? Porque este nomos ya estaba presente como objeto de una posición que tiene que ver con que hay homofagia en los animales y diqué en los hombres. A ver, vamos a tratar de resituar un poco esta cuestión. La cuestión del nomos ya estaba planteada, no aparece como únicamente como una oposición frente a la physis, ¿sí? No estaría planteada como, por ejemplo, cuando hablábamos del ser y el aparecer,
sino que aparece como una forma de objeto. ¿En qué sentido? ¿Cómo se organizan los animales? Por la vía de la supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos desde la cuestión de que cazar o ser cazado, hasta la cuestión de decidir el líder de una manada por la vía de una pelea que puede o no ocasionar la muerte de un rival. Por lo tanto, homofagia en los animales y dique en el sentido de que esa dique es la justicia en los hombres. Los hombres podemos ir a la guerra, pero no podemos vivir en guerra. Y eso es algo muy importante de poder ubicar. Porque uno podría decir, bueno, a ver, la guerra es algo que se sitúa a lo largo de toda la humanidad y de hecho en la actualidad hay países que tienen y que se dedican directamente a la industria de la guerra. Pero el mundo no puede vivir, la sociedad no puede vivir en guerra. Tiene que haber algún momento, ahí voy y la retomo a Yeren, tiene que haber algún momento en el cual algo del orden del nomos, de la convención de la ley, se instaure para que las sociedades se organicen. Ailén pregunta cuál sería la apuesta de la lucha. Vamos a retomarla. La apuesta, fíjense que, de nuevo, dice, como lucha política dentro de la comunidad, filosofía en acto, porque la apuesta de esta lucha no es obtener ante todo tal privilegio, y les voy a leer el paréntesis que me he saltado. No se trata de lograr un aumento de salario o de imponer una disminución en la edad de la jubilación, sino de cuestionar el orden de lo instituido, quién establece la ley de la ciudad, el nomos y con qué criterios. Esa es la apuesta, a interrogar lo que se instituye. Fíjense qué interesante los ejemplos que cita Castoriadis, que yo recién me había salteado, esto de que la ley no tiene que ver exclusivamente con tales artículos o tales reglamentaciones, ¿no? Sino que de qué manera garantizar la cohesión social por medio de un acuerdo que sea respetado por todos, pero que además sea justo para todos, que es un poco eso. Por eso la apuesta es a la filosofía en acto y la apuesta es a esta pregunta de quién establece la ley y con qué criterios. ¿Sí? Si tomáramos algo de lo que trabajamos cuando trabajamos antropogenia y autocreación, podríamos decir que la cuestión va hacia una visión más relacionada al psípolis, ¿no? En un intento de no caer en una cuestión de apolis, porque hacia donde intenta ir en este momento es hacia el bien de la polis, la cuestión. Bien. Entonces, decíamos esto, ¿no? La dique para los hombres, la homofagia para los animales. Y acá es donde Castoriadis va a intentar meterse un poco con la cuestión del lenguaje. ¿Por qué? Porque Castoriadis dice que a mediados del siglo V, y dice, bueno, sobre el zócalo político, o sea, sobre los orígenes de lo que se está, de lo que se está empezando a plantear en términos de lo político, surge la pregunta de qué es el lenguaje. Si el lenguaje es Fisei, es decir, si es por naturaleza, ¿sí? Si el lenguaje es Tesei, es decir, si es por posición, o si el lenguaje es Nomos, es decir, por ley o por convención, ¿no? Si el lenguaje es algo que nos viene dado por naturaleza, si es algo que está dado por posiciones y oposiciones, o si es algo que está dado porque hay un acuerdo entre los hombres. Bueno, tamaña pregunta. Vamos a tratar de desglosarla. Lo primero que nos dice Castoriadis de esta pregunta es que los griegos ya sabían que existían otras lenguas, es decir, que ellos no eran los únicos que hablaban, y que estas otras lenguas presentaban distintas formas de pronunciación y que eso mismo sucedía dentro de la misma lengua griega, es decir, que no había una única forma de nombrar a las cosas, ¿sí? Y ahí Castoriadis toma dos ejemplos y dice que Pitágoras decía primero que los nombres tienen una correspondencia, los nombres corresponden naturalmente a los seres que designan, pero si las palabras son creaciones humanas, ¿sí? Los únicos que pueden conocer la verdad de las palabras son los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios son los únicos que pueden saber acerca de esa creación humana.
Entonces, ahí avanza un poco más y toma otro autor que posiblemente no lo hayan visto, que es Proclo. Proclo también habla de la convencionalidad del lenguaje, es decir, que hay una convención, y lo argumenta por dos lados, bastante básicos hoy, podríamos decir. Por un lado, la homonimia, y lo leo para no confundírmelos, la homonimia es cuando hay un nombre por cada cosa, pero por otro lado toma también la sinonimia, que lo dije bien, sí, la sinonimia o polinomia, que es que la naturalidad del lenguaje, la característica que tiene, es que excluye sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay más de un nombre para algunas cosas. O un mismo nombre puede ser utilizado para varias cosas. ¿Sí? Y ejemplo, tenemos millones. O sea, yo puedo decir, mira ese gato y me puedo estar refiriendo a un animal, y me puedo estar refiriendo a una persona. De hecho, me puedo estar refiriendo a una persona de una manera, eh, a ver, me puedo estar refiriendo, diciendo, mirá ese gato a una mujer que elige ejercer la prostitución. Me puedo estar refiriendo a una mujer que está vestida de una manera que no concuerda con lo que yo pienso que cómo tiene que vestirse, o me puedo estar refiriendo a un chabón que está de Levante. O sea, fíjense cómo con un término podemos nombrar distintas cosas. Entonces, lo que dice Proclo es que como hay una ausencia de correspondencia, como no hay una posibilidad de que una cosa corresponda a una palabra, yo no puedo nombrar con una palabra una única cosa, y hay una ausencia de correspondencia término a término, ¿a qué conclusión llegamos? A la conclusión de que no puede haber una relación biunívoca, pero, no puede haber una relación biunívoca, pero el lenguaje es universal, porque sin la universalidad del lenguaje no podríamos hablar. Podemos perdernos en algunos códigos, pero cuando alguien nos introduce en esos códigos volvemos a hablar. ¿Por qué volvemos a hablar? ¿Por qué volvemos a entender? Porque alguien nos introdujo en esos códigos, ¿sí? Y esto lo podemos pensar, por ejemplo, en relación a los modismos más típicos de las adolescencias, ¿no? En esto de que en un momento habían salido muchísimos modismos que estaban el LOL, el arre, todas las etcéteras que ustedes quieran poner ahora, donde mucha gente, sobre todo gente de edades quizás más adultos, tirando a adultos mayores, se perdían un poco en lo que estaban diciendo estos adolescentes cuando estaban hablando. Entonces, a ver, por un lado, quedaban por fuera de lo que estaban diciendo, pero como había una universalidad del lenguaje, podían llegar a aprender, podían llegar a relacionar esos términos con otros términos y así seguir hablando. Entonces, si no hay universalidad del lenguaje, no hay posibilidad de palabra. Y acá es donde Proclo ubica dos cuestiones muy importantes. Una es, se las voy a leer porque es muy difícil, porque está en griego, metatesis onomaton, que es el desplazamiento de los nombres, y dice que como no hay semejantes, no hay término, y esto fíjense qué interesante, como no hay semejantes, no hay término que pueda establecerse como verdad y que derive de la justicia. Voy de nuevo. Como no hay semejantes, no hay término que enuncie una verdad y que pueda derivarse de la justicia. Es decir, que no hay verdad que pueda derivarse de la justicia. La cosa es justa, pero no establece una verdad. ¿Por qué no establece una verdad? ¿Por qué? ¿Dónde está la lógica? Dice Castoriadis. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, se debe a que no hay una lógica, sino que lo que hay es decisiones y posiciones humanas. ¿Sí? Y acá es donde Castoriadis dice, hay una construcción social de lo que es lo frío, de lo que es lo caliente, de lo que es las cualidades sensibles, los colores, los aromas, etc. Y eso es lo que le da lógica al lenguaje. Por ejemplo,
ciertas comunidades más del orden de, más ligadas a comunidades que vivían muy en el norte, eh, de lo que antes eran conocidos como los esquimales, no tenían palabra para nombrar el color naranja, pero sí tenían palabras para distinguir entre unos cuantos tonos en términos del blanco en relación a la nieve. Entonces, para estas personas, el naranja no existía. ¿Pero por qué no existía? Porque no estaba a su alrededor. Por lo tanto, la cuestión de los colores, de lo sensible, de los olores, del frío, del calor, son construcciones. ¿Sí? Y esas construcciones, a esto Castoriadis lo que le agrega es que la oposición entre fisis y nomos se refiere exclusivamente a la palabra nomos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Castoriadis, en la palabra nomos, lo que sucede es que se resume toda la creación humana, ahí voy, toda la creación humana de los griegos, ¿sí? Entonces, voy a retomar un poco, acá Elisa pide que repita un poco lo de Castoriadis en relación al desplazamiento del nombre y vamos a tratar de situarlo. A ver, vamos a situar un poquito desde más atrás, vamos a ubicarnos desde Proclo. Proclo lo que dice es que hay una ausencia de correspondencia biunívoca, ¿sí? Yo no puedo nombrar una cosa con una única palabra, ¿sí? A ver, si yo digo, y vamos a usar un ejemplo un poco más picante, si yo digo vamos a usar un ejemplo un poco más picante, picante nos refiere a un gusto, no refiere a la pimienta, refiere a ciertas incomodidades que puede generar ese ejemplo. Fíjense cómo ahí ya no hay una biunivocidad. Si yo digo negro, quizás estoy hablando de un color y quizás a ustedes se les vienen otras ideas a la cabeza. Yo digo, me comí una negra, mucha gente asocia el me comí una negra o qué negra que negra que se me puso la realidad, refiere a que el negro es una palabra que está íntimamente cargada de cuestiones negativas, ¿no? Pensemos en, con todos los fans que soy, en la Guerra de las Galaxias, digo, está el lado oscuro y el lado claro. Todo lo negro es malo. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento también se estableció, gracias al saqueo de un continente, que todo lo negro no tenía alma, era malo, era animal, tenía que ser civilizado. Una buena forma de civilizarlo era esclavizarlo. Lo que no se estaba diciendo ahí era que se estaba traficando gente, ¿sí? Entonces, no hay univocidad en las palabras, no hay una única forma de nombrar las cosas. Por lo tanto, lo que toma como un ejemplo de esto Proclo, o como un elemento más que como un ejemplo de esto, es la metatesis de onomaton, perdón por la mala pronunciación, soy pésima para el griego, que tiene que ver con el desplazamiento de los nombres. ¿Sí? Es cuando yo con un nombre, que no necesariamente un nombre María, pero bueno, pensemos en mi nombre, María, podemos dar cuenta de la profe o podemos dar cuenta de una divinidad a la cual le pedimos un milagro. ¿Sí? Por favor, María, ayúdame, iluminame en este momento que no entiendo a la profe. Y de repente, pum, me entendieron. Entonces, el desplazamiento de los nombres lo que va generando es que hay una falta de semejantes. ¿Por qué hay una falta de semejantes? Porque, y esa es una clave, ningún término verdadero, ninguna verdad deriva de la justicia. La palabra en griego es, la voy a escribir, es muy difícil. Esperen que... es muy difícil de escribir. Ninguna verdad puede derivarse de esa palabra, de la justicia. ¿Por qué? Porque no hay univocidades, hay posiciones, ¿sí? Hay decisiones. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una construcción social. Hay una construcción social de lo frío, de lo caliente, de las cualidades sensibles, ¿sí? Y esto lo que le lleva a Castoriadis a decir que el nomos, en esta oposición que él plantea en un primer momento, siempre teniendo en cuenta que no se trata de posiciones, sino que son polaridades, refiere esta oposición a la palabra nomos, quizá no exclusivamente, como dije recién, quizá podemos decir directamente que refiere a la palabra nomos. ¿Por qué?
Porque para Castoriadis en la palabra nomos se resume la creación de la filosofía griega, la creación humana de la filosofía griega. ¿Por qué? Primero porque dice que los griegos tenían una idea de tiempo que muchas veces se piensa que era cíclica, pero Castoriadis lo que nos viene a decir es que no. Porque lo que nos relata la mitología griega es que hay un momento en el cual el hombre se separa de la animalidad. Y ese momento es un momento de quiebre, no hay una vuelta sobre eso. ¿Sí? Se fundó al hombre cuando habíamos prometido. Se fundó al hombre, punto, se fundó al hombre. No se lo funda por segunda vez, no volvemos a un estado de animalidad. Eso se perdió, no está más. Si es que alguna vez estuvo. Entonces, lo que dice es que lo que está en el corazón de la filosofía griega es que hay una separación entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Una separación entre el hombre y la naturaleza que no es un dato natural, sino que es el resultado de actos humanos que nos han separado de esa naturaleza y que son del orden del nomos. Me cebo un mate y les digo que hay 3 testimonios al respecto, que nosotros vimos 2, Antígona, Prometeo y Critias. Entonces lo que dice Castoriadis es que la posición del nomos es equivalente a la autoinstitución de la sociedad. La posición del nomos es equivalente a la autoinstitución de la sociedad. ¿Por qué? Porque se nutre de las luchas políticas que se dan dentro de la polis y que constantemente llevan a formar y a derribar lo que Castoriadis nombra como nomoi, que es las leyes que se establecen. Fíjense que en la página 309 me dejé acá al costado un machetito que les quiero copiar, si me tienen paciencia. En la página 309, les voy a leer un segundo. Dice: creo entonces que la posición del nomos como equivalente a la autoconstitución de la humanidad es una idea que a fines del siglo VI y comienzos del siglo V, entre los años 500 y 450, empieza a percibirse. Será totalmente explícita más adelante con Protágoras, con los sofistas, etc., para llegar a ser central en la oración fúnebre de Pericles en el segundo libro de Tucídides. Con todo, agrego que esta comprensión del nomos como autocreación del hombre se nutrió forzosamente con las luchas políticas que desde el siglo VII en las ciudades habían llegado a modificar, a derribar a veces los nomoi. Si bien esta creación política se ejercía en un nivel infinitamente menos radical, puesto que el marco instituido siempre quedaba preservado, también contribuyó ciertamente a la radicalización de la filosofía, de la idea según la cual la humanidad se separa de la animalidad para el establecimiento de su nomos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que volver un segundo, acá ya termina un poco lo que es el texto, pero si nosotros tuviéramos que volver un segundo, ¿no?, a ubicar la cuestión de si el lenguaje es, de nuevo, ¿no?, en esta pregunta de qué es el lenguaje, si el lenguaje es por oposición, si el lenguaje es por naturaleza o si el lenguaje es por convención, lo que diríamos es que el lenguaje es por nomos, por convención, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nomos, como convención, lo que establece es que, a ver, no es justicia ni ley divina, ¿sí? No es que hay un dios o unos dioses que nos han dado las leyes, sino que es una convención que separa a los hombres de los animales y es la creación griega, dice Castoriadis, que plasma el espíritu de la polis. Ahora, esa convención también está anudada a lo divino, a lo sagrado, pero no desde una lógica religiosa actual, que podríamos decir no desde las religiones actuales, sino como lo que se defiende y lo que se respeta. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto, el encuentro anterior, que decíamos que el pueblo tiene que luchar tanto por
las leyes como por las murallas, ¿sí? Que es lo que ubica un poco Heráclito. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Si me tienen un poquito de paciencia, yo se los copio. Y si no, no pasa nada. Eh, lo dejamos así. Díganme qué les parece. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Más o menos. Perfecto, perfecto. Genial que se entienda entonces. Buenísimo. Bueno, entonces, si me dan permiso, un segundo, les voy a copiar lo que les acabo de decir para que les quede un poco eh, acomodado. Entonces, nomos. Bien. Esto por un lado. Vamos a poner así a lo divino en el sentido de lo sagrado. Ahí va. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién en relación a pensar al nomos como convención. Me gustaría saber si hasta acá, que estamos cerrando la unidad 2, queda alguna duda, queda alguna cuestión que quieran traer, que quieran que reveamos. Sobre todo porque, bueno, por un lado estuvimos presentando a Castoriadis, que es uno de los autores nodales de la materia y que además reviste una dificultad bastante importante. Y me parece que es un buen momento para que lo veamos. Y además, por otra cuestión fundamental, que es que estaríamos cerrando lo que es la Edad Antigua y estaríamos abriendo el camino a lo que es la Edad Media. Si bien nosotros solamente vamos a ver 3 autores, porque después vamos a trabajar con Freud y después vamos a trabajar con Green, que retrabaja a Freud,
y un poco con Legofe desde la tesis de Beso, me parece muy importante que podamos ver qué dudas hay al respecto, o qué consultas o qué cuestiones quedaron en el tintero o les gustaría retomar. Digo, no hace falta que hagan una pregunta específica, sino, profe, quiero retomar tal tema, tal texto, lo que fuere, y lo vemos, ¿sí? Aprovechar eso como una especie de cierre de unidad y hacemos una apertura de lo que va a ser la próxima unidad, para ya ubicar que vamos a trabajar el jueves que viene. No sé si les parece. Díganme qué onda y vamos ubicando. Si ahora no me quedó claro sobre el doble nacimiento de la filosofía. Bien, vamos entonces. Se me enfría el mate, perdón. Vamos a rever el doble nacimiento de la filosofía. Vamos a tratar de ubicarlo no solamente desde lo que yo puedo decir al respecto, sino desde el texto, ¿sí? Que es un poco la idea, mi idea al respecto, si sobrevive el texto, es que lo vayamos construyendo una ida y vuelta con esto, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, doble nacimiento de la filosofía. A ver, lo que tenemos es que la filosofía y la democracia, ¿sí? En la polis tienen un nacimiento común que se dan en la polis griega. Y eso es algo que generalmente está bastante invisibilizado. Cuando uno habla de la polis griega, generalmente piensa en dos cuestiones, ¿no? En esto de la democracia como algo que salió de un repollo y en esto de la filosofía como un explicar el mundo, pero no las pensamos saliendo de un fondo común y tampoco las pensamos interrelacionadas entre sí. Entonces lo que nos dice Castoriadis es que la filosofía tiene un nacimiento, pero como una filosofía en acto. Por un lado tenemos esto del explicar al mundo, pero por el otro lado tenemos esta cuestión de... esperen que me dice que se está agotando la batería. Espero que no se me apague la computadora, por el amor de Jesús. ¿Por qué no está cargando ahora? A ver, denme un segundo, por favor. Si se corta, lo voy a abrir desde el celular. No sé por qué no. Esperen, que la compu no es mía. Ahí va, ahí está cargando de nuevo, perfecto. Perdón, entonces les decía que la filosofía en acto tiene que ver, por un lado, con esto de... Perdón, las cuestiones de lo virtual. Con esto de encontrarnos con la filosofía y la democracia surgiendo de un fondo común en la polis griega y con una filosofía que nace no solamente narrando el mundo y explicándolo, sino como una filosofía en acto, una filosofía actuada que plantea, fíjense, la pregunta de lo que hay que hacer y al mismo tiempo los criterios para responder esa pregunta acerca de lo que hay que hacer, ¿sí? De hecho, esa es la tesis fundamental del seminario de Castoriadis. Si la tuviéramos que plantear en términos de la página en la que está, les tendría que decir que como una tarada no lo anoté, perdón por la palabra, a ver si lo encuentro. Deme un segundo. A ver si lo puedo encontrar. Pero diría que está como al inicio. Sí, está al inicio del seminario. Entonces, nosotros nos planteamos que lo que nace como filosofía en acto aparece desde una lógica, de nuevo la batería se está agotando, aparece como una lógica que solamente se puede dar en la antigua Grecia debido a que estaban todos los elementos necesarios, incluso presentes en el mito anterior. Decime, Elisa, si me entendiste. Dígame si hay alguna otra pregunta. Yo voy a seguir toqueteando acá a ver si puedo hacer que no se apague. ¿Por qué hace esto? Esta computadora yo no entiendo por qué no me carga. Y si no, voy a finalizar el video y voy a iniciar otro. Total. ¿Hay más tiempo que vida? Denme un segundo, por favor. Ahora, el día que yo no tenga complicaciones técnicas va a ser porque me compré una computadora, claramente. Bien. No, no está cargando. Recién estaba cargando.
Bueno, los leo si tienen alguna consulta. Se entendió re bien, me alegro. Y acá estoy como toqueteando. Ay, casi. No, no me puedo quedar tocándolo así. Bueno, no. Bien. Bueno, me voy a quedar con la mano ahí. Bueno, voy a aprovechar a escrachar a mi hermano que me dijo, te dejo la compu, que vas a andar re bien. Mirá si te voy a dejar el iPad. ¿Qué pide? Bueno, ¿alguna otra consulta? En relación a Castoriadis, en relación a unidades anteriores, lo que ustedes quieran compartir y si no, abro un poco lo que va a ser la próxima unidad y la próxima clase nos ponemos de lleno con Guillermo de Ockham, que va a ser el primero que vamos a trabajar. Bueno, me alegro, Nazarena, que se entienda bien. ¿Alguna otra duda que tengan al respecto de estas clases de antropogenia y autocreación, de las significaciones, de autores anteriores, díganme ustedes? Después cuando tenga un ratito podría explicar qué es la sinonimia, que no me quedó claro. Sí, a ver, la sinonimia tiene que ver con la capacidad de nombrar varias cosas, ¿sí?, con una misma palabra. Eso lo va a explicar mucho mejor la gente de lingüística seguramente, pero la homonimia y la sinonimia sirven en algún punto para dar cuenta que no hay una relación biunívoca entre elementos en el lenguaje. A ver, yo por ahí sucede un poco esto también, que me parece muy importante que se los pueda sumar, que muchas veces lo que me pasa es que me encuentro con cuestiones que yo supongo, y por ahí a veces me apresuro, que quizás no las lleguen a comprender o que quizás les revistan alguna complicación, autores que supongo que a lo mejor no han leído antes, entonces lo que hago es tratar de buscarle una vuelta para que eso sea un poco más llevable, ¿no? Para que eso sea un poco más pensable. Entonces tomé lo de estas cuestiones en relación a la sinonimia y a la homonimia para llegar a esta conclusión que establece Castoriadis siguiendo a los filósofos griegos de que no hay una relación unívoca entre los términos del lenguaje, entre una palabra y una cosa. Eso es lo único importante. Después, bueno, ustedes pueden hacer el recorrido que ustedes quieran. ¿Alguna otra cuestión? De nada, Delphi. ¿Qué pasa? No, sí suelto. Oh, dejó de cargar. Bueno, consúltenme, que estoy para eso. Pero, che, ¿será posible? Ajá, ahí empezó a cargar de nuevo. Voy a ponerle mi teléfono arriba. Bien, perfecto. Volví a liberar el brazo. Bueno, ¿alguna otra duda de esto, de algún otro texto? O algún texto que, no sé, que no hayan leído o que no hayan podido ver el vivo y les quede alguna duda. Y si no, presento un poco lo que vamos a empezar a ver ahora en la nueva unidad. Yo entiendo que también es difícil escribir dudas en un vivo de Facebook. Y entiendo que, bueno, que a uno se le complica y que por ello quiero abrir este espacio y no está dada la situación para que se abra y también es alojable, así que bueno, no los voy a presionar tampoco a que tengan dudas ni a que me tengan que preguntar cosas de ninguna manera. Pero si hay alguna, me avisan. Bien. Bueno, mientras tanto voy a hacer una pequeña presentación de lo que va a ser la siguiente unidad. Profe, ¿podría hacer un repaso general en algún momento de lo dado? Sí, se puede hacer un repaso general en algún momento de lo dado. Ahí, si quieren, lo que podemos hacer, yo les propongo,
es hacerlo como más por alguna plataforma de streaming. Tipo, ahora se sabía las palabras, la profe no puede abrir Google Meet, pero... A ver, yo puedo abrir Google Meet, puedo abrir Zoom, de hecho, doy clases en un instituto en el curso de acompañante terapéutico y los doy por Zoom, pero lo que no sé es grabar y recuperar lo que grabo, ¿se entiende? O sea, lo que podemos hacer es tipo una clase de consulta, un repaso, que lo podemos hacer, no sé bien para cuándo están fijadas las vacaciones de invierno, lo podemos hacer antes de las vacaciones de invierno. Sí, y ahora vos sabés que a mí me pasó lo mismo, porque justo yo les conté que me mudé y no puedo encontrar el texto de Ocam, por ahí debe haber quedado en alguna caja. Y bueno, voy a consultar en la cátedra a ver si los podemos subir a la plataforma, al campus virtual, porque cuando entré a la página de la Secretaría de Material de Estudio, no lo encontré. Sí está en el del año pasado, ¿sí? Yo vi que están los dos archivos, o sea, está, digamos, el drive de este año y el drive del año pasado. En la unidad 3 del año pasado está Guillermo de Ockham, está el texto para que lo vean, si no lo encuentran antes de la clase que viene. Yo, o sea, no tengo ningún problema de que nos encontremos cuando ustedes quieran eh, y vemos, de hacer tipo como si fuera una clase de consulta un poco más relajada. El 13 de julio empiezan las vacaciones, genial. Pero lo hacemos y nos conectamos y nos sacamos las dudas. A mí también me vendría bien para ordenarme un poco. En realidad más que para ordenarme, para verle las caras, porque me siento muy sola. Pero bueno, eso es mambo mío. Bueno, si les parece lo que podemos hacer, ahora que empezó a cargar el combo de nuevo. No, ustedes deben pensar que yo vivo en un, no sé, que soy Amish. Pero no, les juro que tengo bastante contacto con lo virtual. Pero bueno, justo todas las complicaciones me aparecen ahora, así que les pido disculpas. A ver, vamos a tratar de pasar un poco lo que es la unidad 3 para presentarlo un poco, ¿les parece? Nosotros veníamos trabajando lo que es la cuestión de la filosofía y el nacimiento de la filosofía, desde lo que es su concepción en la polis griega con los filósofos propios de la polis griega y después empezamos a meternos un poco con lo que tenía que ver con Platón y Aristóteles, que pertenecen a la polis, pero en un momento un poco más tardío. Que justo nos dio esta situación de que por seguir el ordenamiento del programa los dimos al revés, pero si lo tuviéramos que pensar cronológicamente hablando, tendríamos todo lo que está en lo que es a Grecia y después pasaríamos a Platón y Aristóteles. Pero como pueden ver, la cosa viene muy ligada no solamente a poder explicar el mundo y a poder establecer los criterios con los cuales se explica ese mundo, sino que también en algún punto nosotros hacemos otro hincapié que tiene que ver con la percepción y el modo de conocimiento que plantean los distintos filósofos a lo largo del tiempo. La representación es algo que vamos a empezar a preguntarnos un poco en relación a concepto nodal de la unidad número 3. Para eso vamos a tomar un inicio, ¿sí? que vamos a seguir esta línea cronológica que veníamos planteando desde la Edad Media. Nosotros veníamos trabajando los inicios en lo que hace Grecia, que es lo que cerramos hoy, y la edad un poco más antigua en relación a Platón y Aristóteles. Esta división la hago yo. Ahora trabajaríamos 3 clásicos de la Edad Media, que son Occam, Berkeley y Hume. Occam lo pueden escribir con CK o con 2C, se escriben de las dos formas. Y lo importante de estos autores, además de que sus aportes son un poco la base de muchas teorías filosóficas, es que también algo de eso seguramente les va a resonar en lo dado en DPC, porque también los aportes de estos autores en algún punto son tomados por varias escuelas de psicología. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la representación. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué repito tantas veces la palabra representación? Porque son textos, algunos son más o menos llevables y otros son extremadamente largos, entonces traten de fijarse en eso, en buscar cuestiones en relación a la representación. Desde luego que los vamos a trabajar, pero bueno, digo, cuando ustedes se encuentren con el texto. Occam, que es el primero que vamos a tomar, él nace en 1280,
aunque también hay como una diferencia en relación a su nacimiento, no está bien estipulado. Hay quienes dicen que nace en el 80 y quienes dicen que nace en el 88 y muere en 1349. La particularidad que tiene Occam y la particularidad, perdón, que tienen muchos filósofos medievales es que están muy ligados al cristianismo, al catolicismo. De hecho, Occam era fraile, era franciscano, pero también era filósofo, ¿sí? Era lógico, o sea, es decir, que elaboraba la lógica, y es de origen inglés. Se lo considera como pionero dentro de lo que es el nominalismo y también se lo considera el padre de la epistemología moderna, que es un poco lo que han visto el año pasado en epistemología. Lo interesante de Occam, que se llamaba Guillermo de Occam, es que se llama Occam por el pueblo donde él nació. Su apellido no era Occam. El pueblo queda como si fuera la provincia de Surrey, de Surrey en Inglaterra. Él se muere en una extrema pobreza por una peste conocida como la peste negra, y Occam elige vivir en la pobreza, digamos, por su religiosidad. No sé si saben, si no saben se los cuento. Los franciscanos son una rama de los frailes cristianos, católicos, que apostaban a esto de una vida muy austera, de compartir todo con el otro y de, a ver, no sé si es batallar, no sé si es negar, porque tampoco tengo una formación teológica muy extensa, sino la que he recibido como buena chica de pueblo en catequesis y todo eso. Pero bueno, los franciscanos la particularidad que tenían era que eran frailes que trabajaban muchísimo con las capas más populares del pueblo en ese momento. O sea, hablamos de Edad Media, hablamos de gente que se moría literalmente de hambre. No es que eso no suceda hoy, sucede, pero digo que no eran la rama de la iglesia que salía a hacer beneficencia, ¿no? Sino que era la rama de la iglesia que se ponía a laburar con la gente. Él, de hecho, digamos, se comenta desde los historiadores que trabajan a Occam que él muere de peste negra contagiado en uno de sus laburos. Y un poco lo que situábamos el encuentro anterior, que no recuerdo quién era que lo situaba, yo justo estaba en otra cosa y no lo llegué a leer bien, era esta idea de la navaja de Occam, que es una de las cuestiones muy, muy conocidas de él, que es el principio de economía y su principio de parsimonia. A ver, ¿qué significa? En igualdad de condiciones, ¿sí? La explicación más sencilla es la explicación más probable. Tremendo. En igualdad de condiciones de dos teorías, aquella que explique de la manera más sencilla será la más probable. ¿Por qué se llama la navaja de Occam? Porque la frase era que se afeita con la navaja de Occam la barba de Platón. ¿Qué quiere decir esto? Occam lo que intenta es construir una simplicidad ontológica, es decir, simplificar cada vez más las teorías para poder explicar algo. Y Platón lo que hace es lo contrario, porque llena de ontología, en realidad no de ontología, llena a la ontología de entidades. No nos olvidemos que para Platón está el mundo de las ideas donde viven las ideas, o sea que la ontología, la explicación del hombre, ontos hombre, la llena de entidades. O sea, la navaja de Occam lo que hace es justamente no es ir a buscar lo bueno, lo bello, sino a ver lo que explique más fácil, lo que explique más simple, será la teoría a la que se le dé lugar. Lo vamos a trabajar bien en fino, o más en fino, vamos a intentar trabajarlo el próximo encuentro, pero ese es uno de los autores. Saltando bastante en el tiempo, nos encontramos con Berkeley. Berkeley nace en 1685 y muere en 1753. También está ligado al catolicismo, de hecho fue obispo, es irlandés, o sea que está bastante cerca geográficamente de Occam. Él trabaja con el idealismo subjetivo o el inmaterialismo, y su frase
célebre que la vamos a trabajar y espero que poder hacerla entretenida, porque como bastante redundante, es que ser es ser percibido. Nada existe que no sea percibido, ¿sí? Nada existe por fuera de la percepción. Todo lo que existe es porque yo lo percibí, porque yo lo vi. Si no, no existe. Hay quienes dicen que esto atenta contra el empirismo. ¿Por qué? Porque el empirismo lo que plantea es que lo que existe. ¿Cómo se escribe Berkeley? Vamos a escribir a los tres. Occam. Perdón. Occam se escribe así. O también se escribe así. Berkeley se escribe así. Y Hume se escribe más fácil. Así. ¿No se escribe bien? Sí, lo escribe bien. Berkeley lo que plantea justamente, a ver, por un lado se le critica esto de que atenta contra el empirismo, porque el empirismo lo que plantea es que lo que existe es aquello que puedo probar, que está empíricamente en un lugar, y lo que a ver, lo vamos a trabajar, yo por ahí estoy tirando mucha data, pero esto para que lo vayan teniendo en cuenta. Locke, que es anterior a Berkeley, lo que es el padre del empirismo, y muchas veces se plantea que Berkeley lo que hace es una crítica a Locke que lo destruye, pero en realidad lo que Berkeley dice es que él enmarca el empirismo llevado al extremo, en el sentido de que ubica la clave en la percepción y nada existe por fuera de la percepción. Y se los voy a remil spoilear y les voy a decir que cuando Berkeley dice esto se está refiriendo a que aun si existieran elementos por fuera de mi percepción, yo no puedo dar cuenta de que existen. Puede ser que existan fuera de la percepción, pero como no los percibo, no puedo dar cuenta de que existen. Y al respecto, y lo vamos a retomar cuando veamos Berkeley, hay un capítulo de Los Simpsons, no sé si lo vieron, que es el que Bart juega al minigolf, que en un momento Lisa lo quiere ayudar a poner la mente en blanco, entonces le dice una parábola del árbol en el bosque, y ella le dice a Bart, ¿no? ¿Qué sonido hace el árbol cuando cae en el bosque si no hay nadie para escucharlo? Entonces Bart le dice, re fácil. El sonido que hace el árbol al caer en el bosque es... Entonces ella le responde, ¿cómo podés decir que hace ese sonido si no hay nadie para escucharlo? Entonces, eso es lo que plantea Berkeley, ¿no? Si no hay nadie para percibirlo, ¿cómo podemos garantizar que hay algo que está existiendo? Incluso si existiera y nadie lo percibe, ¿cómo podríamos plantear su existencia si nadie lo está percibiendo? Bastante sonso, diríamos hoy, para hacer buena onda. Pero bueno, pensemos también en el momento en el que el chabón está escribiendo, 1685-1753. Y por último lo tenemos al amigo Hume, que es un poco más contemporáneo a Berkeley, de 1711 a 1776. Hume es escocés, es filósofo, economista e historiador. De los tres es el único que es laico, es decir, que no está filiado directamente a la Iglesia Católica. Él de hecho participa en la Ilustración escocesa, en lo que es el movimiento de Ilustración, que posiblemente lo hayan visto el año pasado en epistemología. Y el texto que nosotros vamos a ver de él es el Tratado de la Naturaleza Humana, está completo, parece muy denso, no se preocupen, lo vamos a ir desmenuzando de a poco. Lo interesante de Hume es que él influye en un montón de corrientes posteriores, en el utilitarismo, en el positivismo lógico, que lo deben haber visto con Popper ustedes, en la filosofía de las ciencias y en la ciencia cognitiva, ¿sí? Se puede decir que Hume está más ligado al empirismo, pero bueno, esa es una pregunta que me parece que estaría bueno que lo ubiquemos entre pregunta para poder responderlo cuando trabajemos en fino Hume y a partir de ahí poder plantear si realmente es así o no y por qué. Una vez que nosotros veamos a estos tres autores, que son los clásicos, que yo llamo clásicos, vamos a pasar a un Freud muy temprano,
que trabaja algunas consideraciones acerca de la diferencia entre las parálisis psíquicas y motrices. Es un texto muy bello, muy simple, que tiene algunos gérmenes de lo que es el psicoanálisis o la cura por la palabra. Y si bien es muy divertido, porque todo, al menos para mí, todo lo que tenga que ver con las parálisis y todo eso es muy, muy pintoresco, vamos a tratar también de, si bien vamos a establecer la diferencia entre las parálisis, vamos a tratar de ver qué nos dice Freud de la representación al respecto. ¿Sí? Cómo una representación traumática puede ser la etiología, y de nuevo spoiler, como me gusta spoiler cosas. Como una representación traumática puede ser la etiología de una parálisis histérica que simula a una parálisis cerebral. Pero la etiología de la parálisis cerebral será una inflamación en las meninges o una ACV o una etiología, digamos, que dañe el cerebro y que se produzca en masa esa parálisis, y la etiología de las parálisis histéricas no estará dada por un trauma físico, sino por un trauma, y fíjense cómo usa la misma palabra, psíquico, que lo vamos a trabajar bien en fino. Después vamos a ver a un amigo de la casa, también, que es Green. Para ver a Green vamos a introducir algunas cuestiones en relación a la pulsión de Freud, porque Green lo que hace es establecer la metapsicología revisada, es decir, todos los textos metapsicológicos freudianos los va a leer, los va a trabajar, y se va a servir muchísimo del concepto de pulsión para hablar de la representación, va a hablar de representaciones de lleno, y es muy interesante la postura que él plantea, y cómo él en algún punto discute con los post-freudianos. Green es más cercano a nosotros que a Freud, y la lógica con la que él plantea la discusión con los post-freudianos y con también, digamos, con los lacanianos y con algunos que se conocen como post-lacanianos también. Y ahí vamos a ver un poco la idea de qué pasa con el objeto, ¿no? O sea, cómo algo aparece de repente como objeto de deseo. ¿Cómo aparece el objeto de deseo? ¿Cómo es que algo se deviene objeto de deseo? Vamos a ver desde la lógica de Green. Y después, sirviéndonos de la tesis de Beso, vamos a ver algunas cuestiones de Guy Le Goffet, que antes teníamos el texto, pero bueno, definimos un poco como cátedra retirarlo, porque está a disposición, por supuesto, si ustedes lo quieren leer, porque nos parecía bastante elevado, pero es justamente para tratar de pensar entre la imagen y el cifrado qué representación es posible de generar. Entonces, fíjense cómo empezamos desde una cuestión ligada a cómo explicar el mundo, cómo conocer, a cómo representar, y a la pregunta ya por la representación ligada a la psicología. Para ya ahí cerrar un poco lo que va a ser esa unidad. Yo calculo que esta unidad nos va a quedar bastante... Ay, perdón, me salté al amigo de la casa, miren qué buen fallido que tuve, que es Castoriadis. Vamos a ver Imaginación, Imaginario y Reflexión, un texto que reviste muchísima dificultad, al menos a mí me revistió muchísima dificultad las veces que lo leí, pero que lo vamos a desmenuzar todo lo que podamos para sacarle todo el jugo que podamos, donde también plantea un poco esta idea de, bueno, qué es la imaginación, qué es la percepción, no solamente en relación a cómo conocemos, sino también a cómo se construyen las significaciones imaginarias sociales, cómo se construye el pensamiento y cómo el pensamiento puede o no interrogarse a sí mismo, que algunas cuestiones las empezó a plantear en lo que hace a Grecia, y bueno, eso se va a ir profundizando un poco. Con esto ya estaríamos dándole una vuelta a lo que va a ser la unidad número 3, y si llegamos, podríamos plantear algo del orden de la 4. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder con las clases. Hay algunos rumores que no están ligados a la universidad, que están ligados a otras instituciones educativas, más que nada primaria y secundaria, que hablan de agosto. No lo sabemos, no tenemos novedades al respecto, así que vamos a esperar, vamos a ser cautos, cautas y cautes, vamos a tratar de que
la cosa no se corte en el sentido no de dejar de transmitirle, sino de que uno de mis objetivos en esto, que tanta dificultad o incomodidad más que dificultad, ¿no? O sea, hay que ser sincera también, que tanta incomodidad me genera es que ustedes no corten el lazo con la universidad, que no se sientan expulsados, que no se sientan que no hay lugar para ustedes. Así que bueno, es tratar de continuar acompañándolos y en caso de que se defina hacer algún trabajo práctico, lo conversaremos, haremos alguna, no sé, videollamada particular para evacuar dudas y lo que fuere, digamos. Ustedes saben que en ese sentido, no solo yo, sino la cátedra en sí, estamos a disposición para cualquier duda. Pero bueno, hago todo este recorrido también para entrar un poco en esto, de que hoy cerramos la mitad de la materia y todavía no logramos compartir un momento en el aula y eso moviliza bastante, al menos de este lado moviliza bastante. Pero dejo también la posibilidad que me puedan hacer cualquier consulta que tengan en relación a lo que introduje recién. Y si no hay ninguna duda y les parece, podemos cortar acá y encontrarnos la próxima semana con un poco el trabajo en relacionado a campo. ¿Alguna duda, alguna cuestión que me quieran plantear? Y antes que me pregunten por las guías, porque seguro que me van a preguntar por las guías, les digo que las tengo acá y que ahora se las copio ya cuando corto el vivo, se las copio. Así las tienen. Eh, pero bueno, alguna duda que no sean las guías, que ya se las voy a subir, me preguntan y las evacuamos. Y si no, cortamos, no hay problema. Perfecto. Bueno, me alegro. Para la clase que viene, entonces lean NOCAM. Sí. Yo les voy a decir esto. Yo hoy entré por Facebook, al Facebook de nada, no sé, al Facebook de la material de estudio. No está subida en la unidad 3 de este año, pero en el material del año pasado, en la unidad 3, está el texto de OCAM, lo tienen ahí, no está cambiado, no está modificado. Está bien, así que de última, si no llegamos a subirlo, leanlo de ahí. Y lo vamos trabajando juntos. De nada, Elisa. Pero bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, vamos cortando el vivo y nos vemos dentro de una semana, nuevamente. Bueno, genial. Corto y le subo las guías de preguntas. Les mando un beso, cuídense mucho. Eh, si van a salir, usen mucho alcohol. No solamente del que se ingiere, sino también del que se pone en las manos. Y espero verles pronto. Que anden muy bien. Un abrazo. De nada. Nos vemos. Adiós.